De música y nos va a sorprender acá no solamente con su talk, sino con lo que nos va a mostrar aquí en live para todos nosotros. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso acá a J. Ortiz. Hola, hola, hola. Gracias a todos por venir esta noche. Buenas noches. Buenas noches, mis amiguitos queridos. No los conozco a todos, pero nada más porque están aquí los quiero. Eso que escucharon aquí era un tema de Víctor Boa, en disco de 45, sello Taboga, grabado en Panamá, probablemente en el 70, por ahí. Panamá era un lugar donde había mucha música, mucho jazz, mucha guaracha, mucho mambo, mucha salsa, mucho calipso, mucha cumbia, mucho típico, mucho rock, de todo, reggae. Y tenemos que hablar un poco porque, primero que nada, quiero agradecer a la Ciudad del Saber, a la gente de Pa' que sepa por invitarme. Yo vivía en Clayton, a unas calles de aquí hace como 10 años y este tipo de cosas no sucedían aquí. Así que yo creo que es importante que cuando pasen vengan porque esta vaina en verdad está brutal. Comida ahí internacional, cervecitas, vino. ¿Qué les puedo decir? Aquí al ladito de donde estamos, Paraíso, Red Tank, esas áreas aquí en la zona del canal, eran uno de los sitios más fértiles para lo que era la música en Panamá. Carlos Garnett nació a un kilómetro de aquí, si acaso. Carlos Ward también, dos de los saxofonistas más importantes que ha habido en Panamá. Uno un poco más conocido que el otro. Músicos que suenan alrededor del mundo, músicos que giraron por Japón, Europa, Copenhague, Nueva York, Los Ángeles, donde ustedes quieran. Y nacieron en Panamá más o menos en la época de los 50, donde se puede decir que aquí era uno de los mejores lugares para estar en el mundo, si no el mejor lugar para vivir era Panamá. Por su cultura musical, especialmente su diversidad musical, que en gran parte se debe a nuestra única posición geográfica y nuestros grandes aportes que han traído las civilizaciones de afuera hacia acá, como por ejemplo el ferrocarril, que lo construyeron los Estados Unidos aquí en el año 1850 más o menos, que trajo la primera verdadera migración fuerte de afrodescendientes a Panamá. Y esa situación que sucedió en ese entonces realmente empezó toda esta bola, esta avalancha que ha llegado a lo que tenemos hoy, que es el Panama Jazz Festival. Es importante aclarar que en Panamá había ustedes lo saben, somos el puente del mundo, corazón del universo, había una gran mezcolanza de sociedades y de culturas de todos lados, pero ya que estamos hablando de jazz, la más importante definitivamente que es la afrodescendiente, seas de Trinidad, seas de Barbados, de Martinica, de Jamaica, no importa, la mayoría de los inmigrantes afrodescendientes venían de esas islas del Caribe y traían con ellos una idiosincrasia musical que no tenían los europeos blancos ni los indígenas que vivían aquí en Panamá. Todo eso se fue mezclando y todo eso fue creando poco a poco las bases para que se crearan grandes artistas, como por ejemplo Louis Russell, de quien estaré hablando en breve. Louis Russell nació en Bocas del Toro. Es importante aclarar que pueblos como, pueblos medio que ciudades como lo que era Bocas del Toro, Changuinola, Puerto Armuelles, por ejemplo, eran ciudades, pueblos, llamémosle towns, que estaban muy metidos en la economía bananera, la economía de la exportación del guineo. Había una cantidad enorme de dinero en esos poblados que fueron desarrollándose por ayuda también de los norteamericanos, estadounidenses, que empezaron a intervenir en las municipalidades, ayudando a que se organizaran un poco las ciudades, que tuvieran un poco más de orden, y había dinero. Entonces necesitaban artistas que tocaran en sus fiestas, necesitaban siempre alguien que les amenizara las noches, y por eso es que en estos lugares se empiezan a dar una enorme cantidad de grupos que nunca grabaron, nunca estuvieron en disco, pero están en registros de, por ejemplo, las sociedades de músicos que tenían una cooperativa, llamémosle, asociaciones, y se registraban, y si tú vas a los récords de esa época,
encuentras nombres de montones y montones de músicos agremiados en Changuinola, en Puerto Armuelles, en Bocas del Toro, y eran gente que más que nada se dedicaban al jazz. ¿Por qué? Porque esa era la música que estaba sonando en ese entonces, ya me estoy adelantando a los años 20, 30 por allá, donde, por ejemplo, Luis Russell, que nace en Bocas del Toro, se gana la lotería, en Bocas del Toro se muda a Colón y se va a vivir a Nueva Orleans, se ganó $3,000 en ese entonces, que hoy en día serían como 50,000 palos, y el man se fue para New Orleans, pianista, sus padres eran músicos aquí. Tenemos que entender que gran parte de la razón por la cual aquí la gente se dedicaba a la música y eran tan buenos músicos es porque en ese entonces había una cultura musical de educación musical en las escuelas, cosa que hoy en día no hay. Cualquier escuela pública que tú vayas tiene una banda donde los músicos tenían que tocar trompeta, saxofón, trombón, percusión, bajo, piano, eso era lo obvio, y tenías que aprender a leer en diferentes claves, aprender a leer ritmo, y si no, entonces no podías participar de la banda. Entonces si no participabas en la banda, eras un man ahí que no tocaba, pues. Entonces, ¿sabes? Los manes querían tocar, porque, tú sabes, los que tocan, por lo general, están en las fiestas, están con las peladas, la vaina, la jodedera. Entonces, todo el mundo quería ser músico. Y eso da a raíz a que haya una explosión de músicos aquí, de la generación esa, y de las siguientes generaciones, y de eso se destacan unos que otros. En esa época se destaca él, Luis, que se emigra a Nueva Orleans, de ahí se va a Chicago, de ahí se va a Nueva York, y con él, por ejemplo, tocaba Louis Armstrong. Los que no saben quién es Louis Armstrong, posiblemente es una de las figuras más importantes jamás existidas en la música, el trompetista de Nueva Orleans, porque él inventó toda una manera de hablar con el instrumento y todo el tema de la improvisación que hoy en día es utilizada en todo el jazz. Los solos de él, antes la gente no solía de esa manera, y después de él todo el mundo quiso copiarse. Entonces Luis Russell, un panameño de Bocas del Toro, era el que le componía las canciones a él, y era a King Oliver, de donde Louis Armstrong tocaba. Entonces es algo que es inédito realmente, y te da a entender de que el jazz nació en New Orleans, pero paralelamente en Panamá había un desarrollo de ese tipo de lenguaje al mismo tiempo. Se desarrollaron como que paralelamente. Es algo bien loco. Obviamente allá tenían un estilo y acá teníamos otro, pero eso después se fue fusionando hacia un solo norte. Aquí Panamá siempre fue un país de fiesta. Eso es lo principal que tenemos que entender, que aquí Panamá era un país de actividades, servicios. Aquí teníamos los puertos, venían los barcos, venían los marinos de todos lados, y los marinos querían fiesta. Los manes querían salir a tomar, querían salir a bailar, y habían cabarets, boites, saloons, hoteles, de toda vaina. En la ciudad de Colón, o sea, hay unas listas, que yo creo que por ahí las van a ver. O sea, son un montón de lugares que habían en ese entonces para que la gente fuera a escuchar música en vivo, porque obviamente en ese entonces ni siquiera existía el disco, y la gente, si quería escuchar música en vivo, tenías que poner una banda en vivo. Si tú eres el dueño de un local, de un bar, tú no te podías ir que ahí en silencio, no, tenías que poner a alguien a tocar. Entonces, por esa razón, habían hasta 3 presentaciones en un lugar en un mismo día, y si hay 20 lugares, son 60 presentaciones en un día. Entonces necesitas 60 grupos para hacer esas presentaciones. Y estamos hablando que de todo tipo. Obviamente, al hablar fiesta, el jazz no se asocia tanto con música bailable. Entonces los jazzistas de Panamá empezaron a fusionar sus ritmos ya del swing, que era lo que estaba en los 20 y los 30 pegado. Empezaron a meterle ya los ritmos más cubanos y la corriente del tamborito panameña, para darle como una forma más latina para que la gente pudiera bailar. Porque si tú en ese entonces no hacías lo que el público quería, te iban a tirar de todo. Entonces tú tenías, y no te iban a llamar de nuevo, o sea que ibas a perder el guiso y ya te ibas a quedar castigado. Entonces necesitabas adaptarte, y la gente lo que necesitaba era bailar. Así que todos estos lugares ponían grupos que lo que querían era tocar música bailable. Entonces el jazz lo fueron fusionando. Por ejemplo, Víctor Boa, ese tema que puse de introducción, en realidad es una guaracha, que es un ritmo cubano, de lo que después se le conoció como salsa, pero él en realidad no hay vocales, hay solos de piano, hay un head, un arreglo inicial, un head, como le llaman en el jazz, sale el head a los solos, vuelve y entra el head. O sea, es una estructura de jazz tocada en un estilo de guaracha.
Y es que en realidad toda esa música cubana muchas veces también fue influenciada por toda la música de Duke Ellington y de Art Tatum y de Fletcher Henderson y esos jazzistas de los 20 de la era del swing, obviamente influenciaron a los cubanos, que eran más tambores, más ritmo, y entonces después fueron tocando más ritmos, más arreglos. Todos se educaron, la educación musical evolucionó y los cubanos empezaron a tocar lo que después se le conoció como Latin Jazz, o sea, para ponerlo bajo un solo sombrero, pues. Pero aquí en Panamá estaban haciendo Latin Jazz también mucho antes de que se hiciera famoso el Latin Jazz cubano, por ejemplo, o al mismo tiempo. Pero lo hacían en la forma del tamborito. Aquí, por ejemplo, la gente piensa que Panamá no tiene una cultura musical. Aparte, voy a alejar un poquito del jazz un segundo. El tamborito, por ejemplo, es un ritmo que evolucionó al mismo tiempo que estaba evolucionando todo en Cuba. O sea, que la gente piensa que Cuba tiene una ¿cómo se llama? Una tradición musical más fuerte o más vieja que Panamá, y eso es falso. En realidad, los dos países estábamos desarrollando una cultura musical y un idioma musical al mismo tiempo, solo que ellos lo desarrollaron de una manera que después fue más famosa que hoy, que el son. El son, por ejemplo, obviamente es mucho más famoso que el tamborito panameño. Pero bueno, volviendo a que Panamá es un lugar de fiesta, aquí se tocaba por todos lados, o sea, aquí habían interpretaciones de artistas de todos lados. Aquí venían grandes artistas volviendo al jazz. Aquí en Panamá, por ejemplo, llegó a venir Charlie Parker, que supuestamente tocó con Víctor Boa, Jerry Mulligan, que grabó para Blue Note Records, Stanley Turrentine con su esposa, que supuestamente vinieron a Panamá, y de aquí fue donde se enamoraron, el romance, y los tipos se fueron a Estados Unidos, se casaron. Ellos grababan para Blue Note Records, el sello más importante que existe del jazz en el mundo. Stanley Turrentine tocaba aquí en Panamá, en Colón, normal. Tú ibas un viernes en la noche y podía estar tocando el tipo allá con su banda que la traía desde Nueva York. Esas cosas obviamente no pasan ahora, pero sí sucedían en ese entonces. Yo estaba contándole aquí a mi estimado que James Brown en el año 70 tocó en Panamá. O sea, ¿quién se pudiera imaginar que un artista de esa forma estuviera tocando en Río Abajo? Tocó en Río Abajo James Brown. Y le abrieron los Exciters, por ejemplo, que era un grupo, un combo nacional, que sí, ese es un grupo que los pueden encontrar en internet. Hoy en día hay canciones de ellos en YouTube, hasta en Spotify. Y los Dinámicos Exciters. Ellos tocaban soul, tocaban funk, tocaban guaracha, tocaban cumbia, tocaban calipso, tocaban de todo, eran muy versátiles. El trompetista, Ramón Davidson, casualmente, claro, todos afrodescendientes, por supuesto, eran personas que estudiaron jazz. Entonces, la época de los combos nacionales, que vino después, nunca pudo haber ni siquiera considerado existir si no hubieran habido todos estos avances antes en el jazz en Panamá, porque todos estos músicos estudiaron jazz. También tienen que recordar que, no sé, los que son músicos aquí, lo más probable, en algún momento, aunque no escuches jazz ni te guste, si tú tocas un instrumento, en tu cabeza tú dices, chuzo, o sea, si yo quiero tocar pretty, yo creo que yo tengo que aprenderme como que algo de jazz, porque eso es como la meca, pues. La gente ve como el jazz y que si yo quiero tocar, que duro, eso es lo más duro que hay para tocar, entonces yo tengo que practicar eso. Entonces, obviamente, por más que tú fueras un rockero, o sea, me pasó a mí, yo crecí tocando punk, bajo, y yo quería tocar algo más difícil, y bueno, empecé a meterme en jazz. Pero fue así, o sea, por ejemplo, el lunes pasado aquí en el Danielos Jazz Club, tuve el privilegio de tocar con un guitarrista chiricano, gran amigo mío, que se llama Ricardo Pinzón, que es una bestia en la guitarra, compone sus propios temas, jazz fusion, y toca lo que sea, en verdad. Y el pelado es chiricano, y, o sea, él hace 10 años me dijo que él escuchaba netamente metal, death metal, cerrado, no tocaba más nada. Entonces, obviamente digo, eso es un género también súper difícil de tocar, pero él decidió también como que aventurarse en el jazz por esa curiosidad de músico, pues. Y esa curiosidad de músico siempre ha existido. O sea, si tú eras un salsero, lo más probable tienes que leer charts, porque si tú tocas trompeta, tú tienes que estar en el ¿cómo se llama? En el escenario, y tú tienes que tocar tus arreglos, tienes que leer. Entonces, estos músicos aprendían a leer puros temas que venían del idioma jazz. Entonces, como les dije, en las escuelas todos tenías que aprender a tocar tu instrumento, entonces te educabas. Hoy en día eso es uno de los grandes problemas que tenemos, es que no hay una educación para ti. O sea, si tú no tienes o sea, te entra tarde. Pues yo, por ejemplo, en mi escuela, yo estaba a los 13 años, me ponían con un xilófono, con colores,
y el cuadernito con los colores, y que el rosado, el verde, el amarillo, y todo tu tin, tun, tin, tin. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso es como cuando tienes 5 años, kinder. Ya a tus 12 años tú tienes que estar cuereando un instrumento. Tú no puedes estar con un xilófono ahí de colores, eso es deprimente. Y esto era en una escuela privada, o sea, imagínate en las escuelas públicas, que era en realidad donde allá es donde daban las clases, todo el mundo, habían buenos profesores. Pero bueno, el formato de hoy en realidad es un formato abierto. Yo solamente quería hablar un poco de por qué Panamá ha sido un país tan musical. Aquí, como les dije, es impresionante como yo por ejemplo, que soy coleccionista, la mayoría de mis conexiones hacia la historia, yo no las hago porque las leí en un libro o porque lo leí en internet o porque está escrito en algún lado. Es más nada porque hablo con la gente. Yo llego a casa de alguien que es un señor que tiene 80 años y estoy comprándole su colección, por ejemplo, y él me está echando los cuentos de cuando él iba a la Kelvin en el año 65 y entonces que ahí estaban todas las peladas y que él bailaba y la vaina y me echa los cuentos y se inspiran. Yo he hablado con dueños de lugares aquí como por ejemplo el Royalito en Río Abajo, ese señor Piro, un gran tipo, muchos discos los que tengo hoy en día los conseguí a través de él. Y Piro me echaba el cuento de cómo él, siendo el dueño de un establecimiento, dueño de un bar en Río Abajo, donde ahora probablemente queda, yo no sé, un Popeyes, una vaina así, el tipo, o sea, él tenía que tener un grupo todas las noches. Si él no tenía un grupo, la gente se iba para el lugar de al lado. Así de sencillo. Entonces él tenía que estar todo el día viendo, chucha, ¿quién voy a meter este fin de semana? ¿Quién voy a meter esta semana ya a la vida? Entonces tiene que estar con los músicos. Y los músicos en ese entonces, no es como hoy, que por ejemplo yo toqué el lunes ahí en Danilo, un set de 1 hora, ya me fui para mi casa. No. Tú tocabas desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y si tú no tocabas ese tiempo, olvídate que te iban a llamar de nuevo. O sea, tenías que tocar igual que las personas que están en los bailes de Pindín, el típico, esa gente es eterno, los cuereos, los toques son toda la noche. Entonces, igual era en ese entonces, él me decía a mí que, por ejemplo, él tenía un organista, él tenía que comprar un órgano. Imagínate que los establecimientos en ese entonces, y aquí voy a transicionar a otra parte, los establecimientos en ese entonces tenían un órgano gigante, la mayoría. Entonces venía el organista, que era el líder de, no sé, Toby Muñoz o Ismael, ¿cómo se llama? Ismael de la Rosa, Chacho de la Rosa, aquí en Panamá, claro. Toda esa gente llegaban y se sentaban en el órgano, tenían su conjunto. Entonces tocaban ahí sus canciones toda la noche. Entonces esa es una de las razones también por la cual la cultura musical aquí en Panamá se fue para el hueco. ¿Por qué? Porque somos un lugar de fiesta, estamos claritos de eso. Todo el mundo quiere bailar, todo el mundo quiere festejar, todo el mundo quiere el arranque. Eso es Panamá. O sea, entre más rápido lo entiendan, mejor les va a ir. Entonces, esta gente me dice, Piro, el dueño del Royalito, me dice, después en los 70s, entraron los DJs, entraron los tornamesas, mis 2 tornamesas con mi acetato, mi long play, y ya yo no tenía que llamar ni un músico. Ya yo compraba los discos, yo tenía mi amiga que me los importaba desde Nueva York, los latest hits, me los traían de Estados Unidos y yo me ponía ahí, ponía mis discos y ya yo no tenía que contratar a nadie. Y entonces, además de eso, ya no tenía que aguantarme 6 horas la música de un mismo grupo. Y si lo contratabas en una residencia, porque muchos de los músicos hacían residencias en ese entonces, tenías que quedarte, o sea, que ponte, eso se vio en el jazz también. O sea, por ejemplo, Carlos Garnett hizo una residencia de 6 meses con Charles Mingus. La gente no sabe esto. Charles Mingus, el saxofonista de Charles Mingus, por 6 meses, no me acuerdo en qué, creo que fue en Nueva York, obviamente, pero no me acuerdo el lugar. Su saxofonista por 6 meses fue Carlos Garnett, que nació aquí, de 1 kilómetro de aquí. Y él me decía, o sea, tú haces una residencia, ahora los jazzistas pueden stretch un poco más que los músicos aquí en Panamá que tocaban guaracha. O sea, si tú tocabas una residencia una semana, lo más probable estabas escuchando el mismo tema, con el mismo solo, con el mismo arreglo toda la noche. Entonces, llegaron los discos, mató la escena musical de Panamá. Porque la gente ya no tenía que ir a pagarle un grupo. Tú querías poner Michael Jackson, coge. Querías poner Bob Marley, coge. Tú nada más ponías el disco, no tenías que hacer más nada. Entonces, eso fue una de las razones por la cual empezó a veces el declive, la baja en lo que
en el trabajo, pues, ya los músicos se quedaron sin trabajo. Y esa es una de las razones por la cual el jazz también empezó a morir, porque si la música bailable tenía un espacio en vivo de este tamaño, el jazz tenía un espacio en vivo de este tamaño. Entonces los pocos lugares que tenían la facilidad de poner grupos en vivo empezaron a cerrarle las puertas a los músicos y obviamente los que tocaban música bailable se quedaron sin trabajo primero y después se quedaron los jazzistas sin trabajo también. Aquí obviamente habían hoteles, muchos hoteles que hasta recientemente tenían músicos tocando todas las noches, el Hotel Panamá, en el Caesar Palace tocaba Víctor Boa en los 90s, pero ¿sabes? Era como una cosa como que donde la gente verdaderamente no te iba ni a ver, o sea, tú estabas como ahí como amenizando muchas veces, como que no era un espacio donde la gente estaba enfocada en ir a ver tu música, sino más bien como que tú estabas ahí como de background ahí de música de elevador. Ese es el tema. Entonces, les quiero mencionar antes de cerrar un poquito acerca de grandes músicos que han habido aquí en Panamá, por ejemplo. Aquí, por supuesto, ya les he hablado de Carlos Garnet. Carlos Garnet es posiblemente, para mí, en mi opinión, el músico más importante que ha tenido Panamá. También Mauricio Smith. Mauricio Smith todavía no lo han homenajeado en el Jazz Festival, si no me equivoco. Pero yo creo que el próximo Jazz Festival se lo deberían hacer en honor a él, aunque digo, él murió. Pero Mauricio Smith, que nació en Colón, flautista, saxofonista, grabó con Tito Puente, grabó con Machito, grabó, o sea, en la escena de la salsa dura en Nueva York, él era uno de los que primero llamaban. También se aventuró hacia el jazz, grabó con Domun Rumao, que es un baterista brasileño que súper reconocido. Y él empezó aquí también en lo mismo, o sea, él empezó en una escuela, en la banda de la escuela, después de joven veía cómo estaban las cosas pasando por ahí en la calle, en los boites, en los cabarets, y él quería ir, y cuando ya tenía la edad suficiente para treparse en un escenario, lo invitaron, así fue, se fogueó, después de foguearse, tuvo la oportunidad de irse a Nueva York y allá se iban a la pedrada. No dije que me fui porque conseguí un contrato y me llamaron y me mandaron un WhatsApp y vaina, no. El tipo se fue a los brujos allá, cuidado hasta que se fue en barco, yo no sé, y se iban allá a Nueva York y a quedarse ahí a sudarla, pues. Y son músicos panameños que realmente es importante saber de ellos porque son personas que realmente han llevado su sonido. Por ejemplo, Mauricio Smith, él grabó su propio LP en Tico Records. Tico Records aquí grabó un gran disco, un gran sello de salsa y Latin Jazz. Aquí grabó, por supuesto, Joe Cuba, Rey Barreto, tiene discos en Tico Records y Mauricio Smith, el panameño. Carlos Garnet, por ejemplo, como les comenté, Carlos Garnet en este disco, por ejemplo, Black Love fue su primer disco de solista. Es un disco bien avant-garde, bien oscuro, en cierta forma, pero súper potente. Aquí graba Norman Connors, por ejemplo, que Norman Connors era mega famoso. O sea, él llamaba a todos los músicos, ponte, nivel Herbie Hancock, él lo llamaba y Herbie Hancock estaba al día siguiente en el estudio grabando con Norman Connors. Y aquí él es el baterista de Carlos Garnet, por ejemplo. Aquí en este disco de Carlos Garnet, Black Love, toca Mauricio Smith también. Y toca otro panameño bajista, Alex Blake, que vino hace unos años atrás, el año pasado creo que fue. Estuvo aquí, le homenajearon a él y a su familia, los Panama Jazz Festival. Aquí les voy a poner un tema que, por ejemplo, también les muestra la locura que había aquí en Panamá. Este es un tema grabado por Ralph Weeks. Ralph Weeks era un cantante de soul. Cantaba soul, cantaba funk. Con los Exciters también cantó. Y él se fue a Nueva York, hace su carrera allá, grabó con unos grupos de soul. Pero él es un músico de soul, ¿verdad? Pero por ser panameño, el tipo tenía que aventurar en otra vaina. Él no podía decir que yo nada más canto soul o lo que sea. No, el tipo tenía que aventurar en otra vaina y él tocaba un estilo de jazz que yo nunca, o sea, yo le voy a poner esto, yo nunca he escuchado nada que suene igual. Y, por supuesto, él fue el que compuso el tema. Y aquí hay una flauta, el solista de esta canción, por ejemplo, es otro panameño que se llama Felix Wilkins, que años después terminó en Filadelfia tocando en las calles, se hizo famoso porque una señora le tomó fotos
y las fotos como que se hicieron virales porque ya había el internet de este flautista que tocaba en el parque en Filadelfia y tocaba saxofón en el parque en Filadelfia y se volvió como viral los videos del tipo. Bueno, ese era Félix Wilkins, un panameño que en los 60 y 70 grabó con buco tipos duros y bueno, después como muchos terminaron en la miseria, en la lipidia, por ahí en la calle, yo no sé si drogas, alcohol, divorcio, yo no sé. Esta canción se llama Gua Jazz, es una guajira con jazz de Ralph Weeks con los Telecasters, grabado en Nueva York con algunos músicos panameños, algunos músicos de Nueva York. Disco canciones, obviamente cuando lo escuchas de repente no lo asocias y que eso es jazz, pero en realidad lo es. O sea, aquí hay una estructura de improvisación, solo de trompeta, solo de flauta, descarga. La descarga en verdad es una forma de improvisación que siempre nace del jazz, en verdad. Y te da una pantalla de las fusiones que hacían los panameños. Los panameños aquí, yo tengo, o sea, los músicos aquí, los combos nacionales, por ejemplo, les gustaban hacer fusiones de que agarraban cumbia con rock y hacían soul, salsa soul y hacían calypso rock y hacían boogaloo mambo y hacían mambo rock y no sé qué vaina, y inventaban un poco de género, porque aquí en Panamá, yo siempre lo he dicho, el panameño, ¿qué pasaba? En los 70, por ejemplo, 60, 70, ¿quién estaba pegado? Panameño que estaba en la estratosfera, Roberto Durán. Y antes de él, Ismael Laguna. Dos personajes del boxeo. Ismael Laguna, campeón, primer campeón que ganó un campeonato de boxeo en Panamá. Eso fue en el 64, 65 creo. Y dicen que esa fue la noche de la fiesta más grande que ha tenido Panamá. Después que ganó Ismael Laguna, dicen que esa es la fiesta más grande que había en Panamá. No lo sé, no estaba ahí. Pero los panameños estaban pegados afuera. Roberto Durán. Todo el mundo quería ser como Roberto Durán. Aquí cuando Roberto Durán peleaba, me decía mi viejo, o sea, no había ni pájaros, los pájaros ni volaban. Estaban todos viendo la televisión. Y los músicos decían, chuchi, yo puedo llegar allá también. Yo puedo llegar allá. Entonces ellos se la creían. Por eso que los combos, cuando vinieron los combos, dijeron, aquí nos vamos a vestir. Y los tipos se ponían los sacos de colores y las vainas de los afros con el oro y la vaina. Y esos tipos, ellos creían que ellos eran, tú sabes, qué sé yo, Al Green. O sea, tipos se la creían. Entonces, para creértela, tú tienes que también hacer algo diferente. Y ellos decían, yo voy a hacer mezclas, voy a hacer fusiones. Y empezaban a inventar géneros tratando de ver si esa invención que hicieron la pegaba, si pegaba en la radio, porque ya estaba, el disco ya era algo común, o sea, cuando entró el disco, el mercado discográfico en Panamá, porque en Panamá entró un poco tarde, aquí se empezó a prensar discos en las finales de los 50 con el sello Grecha. Aquí, o sea, ya la cosa cambió, porque la gente podía escucharte en tu casa. Entonces,
la gente que buscaba una forma de ser original, todos buscando una forma de ser original, para tratar de pegar. Entonces, toda esa locura con tantos grupos que habían, porque habían, como ya les expliqué, si habían 50 lugares para tocar, habían 200 grupos para tocar en esos 50 lugares. Aquí yo creo que una vez leí, no me acuerdo si esto estoy bien o estoy mal, pero yo una vez leí, y esto no estoy hablando ni de música típica, estoy hablando, si me meto en la música típica, ya estamos hablando de otros 100 en una noche. Supuestamente en los 70, mediados de los 70s, en una noche, 74 presentaciones de conjuntos típicos en una noche se registraron. Y eso nada más en conjuntos típicos. Imagínense ya si tú le sumas salsa, soul, jazz, rock, lo que tú quieras. Aquí en Panamá se hizo de todo. Aquí en Panamá después en los 80s entró el dancehall, boom, Panamá lo hizo. Entró el hip hop, en Panamá se estaba grabando hip hop. Yo tengo discos de 45 de hip hop grabados en Colón. Obviamente nunca pegó, ni siquiera entre los panameños, pero se estaba haciendo. O sea, ellos querían de huevo a huevo, querían pegar. Entonces, bueno, yo creo que con eso les he dado un pequeño pantallazo de por qué aquí en Panamá somos tan musicales a través de la historia. El jazz, por qué ha tenido cabida aquí, por qué tanto jazz aquí, no en Guatemala, por qué no en Honduras, por qué no en Nicaragua, por qué no ni siquiera en Costa Rica. En Colombia, ni siquiera tampoco jazz, eran más de las cumbias y los porros y la vaina, no los porros de fumar, los porros de bailar. Entonces, ese fue el que escucharon antes, el What Jazz de Ralph and the Telecasters, grabado en Nueva York. Ese era un bar, Star era un bar donde Ralph Weeks tocaba, y el tipo tocaba tanto ahí, y el dueño del bar le gustaba tanto la música de él, y el tipo tenía como una plata, no sé, estaba como unos negocios raros, y el tipo se quiso incursionar en la discografía, pues en el mundo de productor musical, y nada más logró sacar ese disco, no sacó más nada, pero ese disco es una de las joyas de la música panameña eternas. Y bueno, con eso los dejo. Ahora supuestamente creo que venimos a una pequeña preguntas y respuestas. Hey, Jota, hermano, gracias. Gracias por compartir